Amigos, pues bienvenidos a Shirakawa Go, el pueblito en donde se detuvo el tiempo y la gente todavía sigue viviendo en casitas tradicionales japonesas con techitos de paja. Este lugar es otra de las aldeas dentro de los Alpes japoneses, justamente famosas porque conservan ese estilo único que caracteriza al Japón de antaño. Miren nada más qué chulada, qué preciosura. Vean esto. Y sí, efectivamente, amigos, vive gente en el interior de todas estas chocitas, cabañitas. Y pues aquí lo que hay que hacer es caminar, recorrer las casitas, los caminitos, tomarse fotos. Esto es lo que decía en el autobús cuando veníamos de camino para allá. Hay que respetar. Y ahí, por ejemplo, dice propiedad privada, no entrar. Por muy bonito que vean el spot, amigos, no entrar. Este es un tipo de casa de los que vimos en el Museo Hida en la aldea. Allá solamente es como demostrativo. Aquí pues cumple con diferentes funciones: vivienda, edificios administrativos, restaurantes. Miren, ahí hay una doñita descendiendo su ropa. Otro dato curioso de estos techos es que cuando necesitan el mantenimiento de cambiarlos, hacen un evento que se llama Kaya Buki. Acuérdense que Kaya son las plantitas con los que lo hacen. Entonces reemplazan las pajas de Kaya y lo hacen de manera comunitaria. O sea, todos en el pueblito ayudan a hacer el cambio de techo y también eso ayuda a transmitir el conocimiento de seguir haciendo este tipo de construcciones. Vean nada más qué chulada caminando aquí al lado del río. Luego todos estos canalitos de agua sirven para tema de la agricultura, pero también para tema de incendios. Pues como todo es de madera y de paja, es un acceso rápido al agua, amigos. Esta plantita de aquí es la kaya, la que se utiliza para hacer paja para estos techos. Se nos hace muy curioso estar caminando así como pues, por el patio trasero de las casas de la gente, viendo todo como, oh mira, qué bonita casita. Y pues sí, qué bonita casita, La verdad sí es impresionante. Amigos, pues este estilo de arquitectura se llama Gasho Tsurugi y es especial para aguantar las fuertes nevadas de la región, y en sí tiene tres características muy importantes. La primera es que se construyen sin clavos, o sea, es una obra maestra de la carpintería. ¿Cómo poder construir casas así sin un solo clavo? O sea, imagínense que algunas tienen hasta 4 pisos y pues básicamente como lo hacen es ensamblando piezas sobre otras, sobre todo vigas. Número 2, su techo triangular muy inclinado, precisamente para que la nieve no se acumule y resbale. El material que usan es paja y de hecho la palabra gasho hace referencia a la posición de las manos en oración de los monjes. Y número 3, todas las construcciones están apuntando hacia la misma dirección, esto con el objetivo pues también de resistir el viento. Que bueno, de repente por ahí se ve una que otra rebelde, Y también esa posición en específico ayuda a que el sol le pegue de los costados y se derrita más rápidamente la nieve durante el invierno. Pues ya hizo hambre, amigos. Vamos a por una brochetita de carne ejida. Y aquí también hay salchichas de carne ejida. Y aquí donde pones el cash tienen una estrella, una shuriken real, ¿Por qué tendrán una estrella ninja aquí? Para que se vaya sin pagar, así rapidito. Cuánta practicidad, ¿Cómo mantienen frías las bebidas? Leche de ejida es agua que proviene de la montaña. Wow. Y así nuestro banquete de hoy, con nuestras 3 respectivas coquitas. ¿Quieres carne ejida, Sofía? Miren, a Sofía sí le gustó la carne ejida, ¿verdad? ¿Qué opinas? Dice. ¿Qué opinas al respecto de esa carne? ¿Mejor que la Kobe o no? Wow, amigos, está deliciosa. Para mí va siendo mi favorita de todas las que hemos probado. Wow. Ahora estamos haciendo fila para comprar un pudín. Este es súper famoso. Ha ganado premios internacionales y no sé cuánto. Pues hay fila, pero yo creo que vale la pena. Miren, ganó el gran premio en Japón en 2022 y en 2023, bueno, un 3er lugar a nivel nacional. Híjole, y ahí viene lo bueno, amigos. Tenemos que elegir. Hay de café con leche, matcha, de natilla, jelly y pudding. ¿Qué significa eso? Así como mermelada.
Tiene como forma de pinito y le digo a Ruby, ¡wow! Están haciendo un árbol de Navidad con Momiji. Y le digo, no, ese es un método para proteger a los arbolitos también de las fuertes nevadas. Ya se están preparando más bien porque seguramente pronto ya va a nevar. Si alcanzan a ver, los cuelgan de las ramitas con esos hilos. ¡Wow! Se merecen un like por cuidar también a los arbolitos y las plantitas. Debes admitir, nena, que sí parecen arbolitos de Navidad, ¿velo? Sí, ¿verdad? Son como pinos. Y el gachapón acá, pues miren, de las casitas tradicionales. Y de One Piece también, de los carteles. Súper. Ah, y también hay unas bolitas de estas de Snowball, bolitas de nieve con las casitas de Chiracahua. Sofía, ¿qué andas viendo, Sofía? Oh, sí está. Todos están bien criandotes. ¿Qué estarán haciendo ahí? Miren, ahí para que se den una idea, en comparación de mi mamá, bueno, y de esas personas que están allá, es que están gigantes, colosales las construcciones. Miren, aquí andan dando mantenimiento a uno de los techos. Para que se den una idea, se ponen capa por capa. Le poda como el remanente y luego le da unos golpetazos ahí, miren, como para hacerlo más firme. ¡Wow! ¡Qué interesante! A ver, vamos a ver qué artesanías de aquí de Chiracahua encontramos en las tienditas de recuerdo. Imanes. ¡Oh, estos también bonitos! Hey, Sarubabo, ¿tú qué haces aquí? Tú eres de Takayama. Esta también está súper bonita. ¿Les está gustando Chiracahua? ¡Sí! Ah, miren, este es no touch, no tocar. Esta es colección privada, solamente para que la vean. No está en venta. Y es lo que les decíamos de las gachapón. Es un buen ejemplo. Estos son los que salen en gachapón. Entonces tiene su cartel con su personaje de cada uno. ¿Cuánto ha de haber gastado para haber conseguido todos los papelitos, todos los carteles? Voy a preguntar, amigos, voy a investigar con mi amigo Google de dónde proviene, pues, como la necesidad de los japoneses de comprar tanto. Yo siento como que ven algo y dicen, tengo que comprarlo antes de que se acabe. Aquí en el pueblito producen arroz, amigos, entonces llévele su costalote de arroz, llévele. ¡Wow! Los colores. ¡Wow! No manches. ¡Córranle! Ahora vamos allá arriba. Allá se ve el mirador. Hay un autobús que baja y sube cada 20 minutos. Cuesta 300 yens. Vamos a alcanzarlo. Sale en 3 minutos. ¡Corran! Ah, estas son para tapar el sol. Ah, soca, dirían los japoneses. ¿Ya te vas a ir al mirador, Sofía? Adiós. Fila muy larga que no alcanzamos a subirnos y todavía se quedó gente esperando. Hay que esperar otros 20 minutos. Mientras tanto vamos a ver qué más vemos. Hay que aprovechar el tiempo. No sé si sea tan bueno porque al rato va a haber más gente todavía y no nos vamos a volver a subir y así sucesivamente. Pero bueno, lo bueno es que está a 20 minutitos caminando. Tampoco es tanto. Qué bonitos arbolitos, rojo intenso. Todo el mundo tomándoles fotos. Obviamente, amigos, que va a haber santuarios y templos. Por aquí entramos a una tori, un santuario sintoísta. Nos da la bienvenida al famoso puente colgante. Bueno, realmente es la bienvenida para el santuario, pero está cerrado. Manténgase a la izquierda. Cruce por la izquierda, por favor. ¡Wow! ¡Qué bonito, bebé! Pues este enorme río, bueno, que ahorita trae poquito caudal, trae poquita corriente, se llama río Shogawa. Shogawa, perdón. Wow, a pesar de que es como de concreto, sí se siente lo colgante. Vamos tambaleándonos. ¿Cómo vas, nena? ¿Cómo vas? Todo bien. Se siente movimiento. ¿Cuánta gente, amigos? De este lado es donde llegan todos los tours. Por eso el puentecito se aperra. En Takayama fuimos al museo abierto de la villa de Hida, el que mostraba todas las construcciones japonesas de antaño y también cómo era la vida. Había bastante información, la verdad estaba muy bueno. Aquí también hay un museo. Vamos a ver qué tal está. De entrada, miren, una casonona de 4 pisos y un camino de Momiji hacia la caseta de los tickets. ¿Será esta construcción donde estamos? También es de 4 pisos. Oh, y está padre que se ve cómo es por dentro. Cómo es la estructura. Miren, aquí se ve el detallito de cómo amarran las vigas de bambú o de madera con cuerdas. Todo es paja. Esas cuerdas son hechas de paja. Y así están distribuidos los pisos. Y al final, la capa de paja.
Contemplen cómo utilizaban la energía del agua para convertirla en energía mecánica. Y voilà, en su mayoría aprovechaban esto para los molinos. Amigos, qué bonito. Vean este laguito ahorita con el reflejo del agua, esta luz increíble. Amerita foto. ¡Fotita! Es un museo relativamente nuevo, tiene un poco más de 20 años y todas estas casitas se encontraban en diferentes partes de Chiracáhuago. Todas estas sí pertenecen ahora sí que a kilómetros aquí a la redonda. Qué paisajes a donde volteemos, todo está increíble. ¿Aquí también nos vamos a tomar fotito o no? Bueno. Dice Rubí, bueno, está bien, ¿tú dijiste? Vamos entrando a una de las casitas. Hay que quitarse los zapatos, andar descalzo. Está amplio, muy, muy amplio. Oh, a ver, vamos a subir. No hemos subido a un segundo piso de este tipo de construcciones. Están súper altos los escalones. Todas estas son fotos del estilo de vida de la gente que vivía o vive en estas casas. Lo que sí es que le falta explicación en inglés. Todo está en japonés, entonces uno tiene que ponerse a traducir. Oh, estas son las vigas, las traves que detienen el techo del edificio. Efectivamente no se ve ningún clavo, puras cuerdas sosteniendo todas las columnas y los palos de madera. Y el piso igual, como que unas vigas maestras que sostienen todo, otras pequeñas tablitas de madera y luego ya el piso donde uno pisa. De verdad que son unos máster con las cuerdas y los nudos. ¿Cómo es posible que solamente con esto puedan sostener todo este techo gigante? Y agréguenle las toneladas de nieve cuando es invierno, amigos. Pues me encantó que uno puede subir y bajar. Vamos a ver dónde está Rubí. Estamos dividiendo esfuerzos para ver qué aprendemos. Y luego ya nos compartimos la información entre nosotros. Tenemos poco tiempo, no contemplábamos que los horarios de los autobuses iban a estar tan limitados y la mayoría ya también reservados. Quiero imaginarme que no toda la casa tenía piso de tatami. Solo ponían estos pisos en donde pues se dormían o a lo mejor se sentaban. Digo, quiero suponerme porque no hemos visto nada de esa información hasta el momento. Vestimenta o atuendos de paja, todo lo que se usaba para todo tipo de condiciones, nieve, para trabajar al día a día. Miren, justo es lo que les estaba diciendo. Estos pues no son tatami, son como unos tapetes un poquito más rudimentarios que están alrededor aquí de donde prenden fuego. Y aquí tenemos la muestra del telar de cómo hacían estos tapetes. Amigos, esto está increíble. Tristemente no vamos a alcanzar a hacer todo. Creo que a este lugar sí hay que llegar súper tempranito para dedicarle todo el día. ¿Qué serán estas plantitas? ¿Te fijas que todos están volteando como hacia allá? Sí. Todos están contemplando esta vista. Qué bonitos paisajes nos está dando Chiracáhuago. Que bueno, también creo que tuvimos suerte porque nos tocó un día espectacular, todo despejado y, o sea, vean hasta este reflejito aquí. Vean esto, en este estanque se ve increíble esa casita, el techo con musgo. Potito. Definitivamente traemos a la bebé de la suerte, que bueno, ahorita no está con nosotros en este instante. Ya nos escribió mi suegra que ya se subieron ellas al mirador. Esta chocita está tremendamente coqueta. Si ven la diferencia, las otras tienen paredes y luego el techo, y este solamente tiene como un techo. Es como un tipi, ¿o cómo se llama, bebé? Sí, un tipi, así como si fuera de un piso nada más, ¿no? Sí. Este es un granero. Bueno, ese sí tiene... ¡Ay! Letrero en inglés. Oh, padre. Qué bonito. Sí, qué bonito. Miren, ahí está la evidencia de que ya pasó el momiji en muchos árboles. Todas las hojitas, ya se les quitó el color. Pues ya, bebé, vámonos antes de que nos llegue el atardecer. A ver si lo alcanzamos en el mirador allá con las niñas. Miren, y ¡pum! Se llena de suficiente agua y sirve para moler. Ahí metían ingredientes y ¡pum! O piedras también podría ser. Miren, 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 miren. ¡Oh! ¡Pum! ¡Wow! Se escucha música tradicional japonesa por acá. Vamos a ver de qué se trata. En una de esas, si alguien está dando un concierto en vivo. Oden, 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 oden. Oden, oden, oden. Yo creo que este sí va siendo el momiji más bonito que nos ha tocado, ¿eh? Totalmente. Y es que aparte ahorita con esta luz y este lago, Sí, esta casita. ¿Sí amerita foto? Sí, 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 totalmente. Ay, quiero foto cada 5 pasos. Dios, a este paso no vamos a acabar. Miren, así se escucha el otoño en Japón. Miren
bien emocionada. Oigan, y la pregunta del millón, si ya habíamos ido a la aldea Hida, ¿cuál está mejor? ¿Ir a Hida en Takayama o venirse a Shirakawa-go? ¿Tú qué dices, bebé? Para mí se me ha complicado pensar en la respuesta de esa pregunta. Yo sí tengo la respuesta. Organícense mejor que nosotros y vayan a los dos lugares. Están súper bonitos, valen mucho la pena. Dedíquenle un día completito a Takayama, levántense bien temprano para que vayan en la tarde a la aldea Hida y al día siguiente vénganse en el primer autobús a Shirakawa-go y también le puedan dedicar el día enterito acá. De hecho, como tip, pueden tomar un taxi desde el centro histórico hasta la aldea. Más o menos son como 10 o 15 dólares. No es mucha la distancia, la verdad. Y vale la pena porque pues uno se ahorra bastante tiempo en el traslado. La verdad, luego hay gente que ve todo súper rápido. Si acaban antes, pues se siguen su camino hacia Kanazawa. Y si de plano tienen muy poquitos días, pues con la de Takayama se dan una muy buena idea. Cada uno tiene lo suyo en cuanto a explicación. A mí me gustó más el museo de Takayama porque tiene más explicación en inglés y está todo muy bien detallado. Pero en cuanto a paisaje, creo que sí estaba más bonito el museo de aquí. Estos son los sellos de Hida en Takayama y este es el sello aquí de este otro museo en Shirakawa-go. Tan cerca y tan lejos. Ahorita se veía el mirador. Tenemos que ir allá arriba. Se ve aquí cerquita, pero marca 35 minutos caminando. No queda más que correr por estas hermosas calles de Shirakawa-go y llegar hasta la estación del autobús que nos llevará allá arriba. Pues en 15 minutos sale el de las 3:40, el último. A ver cómo nos bajamos, pero bueno, vamos hacia arriba. Allá está el mirador, miren. Bueno, definitivamente va a ser mejor bajar que subir. Sí, vamos a esperar el camioncito. Y pues bueno, mientras probamos los pudines que habíamos comprado. Oigan, no sabíamos qué sabor elegir, así que dijo José, uno de cada uno. Nos dieron 5, vamos a probar el de matcha. Sabe bastante a matcha. Wow, esto está delicioso. Ahora entiendo por qué ganó tantos premios. Wow. Está bien bueno, bien cremosito. Y a pesar de que es combinación con matcha, el matcha no opaca el sabor del pudín. Sí está rico. Todos a bordo. ¡Ay! Se paga hasta el final del viaje, amigos. Corriendo como siempre, agarramos el último autobús y nos quedan 10 minutos de luz, que ya se estaba poniendo el atardecer. ¿Lo lograremos? ¡Sí! Digo, también podíamos irnos caminando. Miren, hasta acá arriba hay casitas con esos techitos para que vean que no están ahí nada más en medio como para el turismo. Así son en toda esta zona, en todo este pueblito, más bien dicho. Oigan, estábamos pensando en tomar un taxi para subir acá, pero pues nunca encontramos. Ya entendimos por qué. Para empezar, al pueblito no pueden pasar, solamente pasan los locales. Y acá arriba solamente sube este autobús, no se permiten los vehículos con motor. Son las 3:45, el último autobús que baja es a las 4:10. ¿Creen que lo logremos? Lo dudo. A ver, un volado, ¿creen que ahí diga mirador? Yo digo que sí, sí, es aquí, sí es aquí, sí es aquí. ¡Ah! No manches, van a cerrar a las 4, bebé. Miren nomás, son como 3 pisos de escalones para contemplar. Aunque uno ni ve por los de enfrente. Y con ustedes la vista desde las alturas, desde el mirador. Wow, por nada, amigos, por nada. 1 minuto, 2 minutos tal vez, el sol se nos escondió. Aún así la vista está increíble. ¿Valió la pena la corrida? Sí. Vean. Pues en realidad está pequeñito, es esto y se acabó. Por allá está el puente que cruza el río para el museo y listo. No tocó sol para tu fotito hermosa, pero ya, disfruta el momento. Sí, no, está súper padre. Aún así se ve increíble. Miren, muy listos, nos tomaron la fotito, ahorita vamos a ver qué tal. Entonces ya no sé si no te dejan usar tripié porque ellos te venden la foto o pues para no tapar a los demás. Yo voy más por no tapar a los demás, son muy considerados los japoneses. Obviamente nosotros la compramos, amigos. Por cierto, amigos, cuando les quieran tomar una foto, ustedes digan que sí, les van a regalar una chiquitita y si les gusta la foto, ya ustedes pueden comprar la grande. Esta nos costó 2,000 yens, más o menos en esa andan todas. Nosotros andamos comprando en las que sí salimos bien, que sí nos gustan, porque además de la foto grande te dan un QR para que la descargues digital. Pero vámonos, que ya también nos están corriendo. Esto fue demasiado express, nena. Cierran a las 4 de la tarde. ¿Crees que alcanzamos el autobús? No sé si alcancemos el autobús, corre. Si no, pues ya nos va a tocar el caminito panorámico.
No manches, no estuvimos ni 10 minutos. A ver, camión sardina, ojalá que sí quepamos porque ya somos los últimos de la fila. Empuja, bebé, empuja. No, no te creas, no empujes. Aquí nos empujamos. Perdón por mi mal ejemplo. Vamos a entrar a la casa más grande de Chiracahua Go, que funciona como casa de noche y durante el día pues digamos que como museo, que dejan pasar a los turistas a que vean. Obviamente cobran. Miren, en esta moderna, esta parte de la estufa, la olla, bueno, el fuego, sí está rodeado por tatamis y de los bonitos. Se me hace súper interesante que está rodeado por arena. Yo me imagino que es para controlar precisamente el fuego. Como les decíamos, todo es de madera y altamente flamable. Entonces tienen que de alguna manera seguir viviendo, pero saber controlar el fuego. ¡Uy, vamos para arriba! De hecho, dato curioso, en el pueblito hay un sistema antiincendios por medio de cañones de agua. Cuando se detecta un incendio, se crean como unas tipo barreras o cascadas de agua entre las casas, pues para que no se propague. Además de que los vecinos siempre están como en constante monitoreo y patrullando durante las noches. Y es que si no tuvieran todo esto, imagínense, se prende una casa e inmediatamente todo el pueblo se acaba. Y así la vista desde un tercer piso de una de estas casitas, amigos. Qué bonito. ¿Qué dicen? ¿Se acostumbrarían a levantarse y a dormirse con esta vista? ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues está padre que varias de las casitas aquí en el pueblito tienen acceso para el turista y también te dan explicaciones. Otro dato curioso, por ejemplo, es que justamente en la parte alta, en el último piso de estos edificios, es donde tenían sus granjas de gusanos de seda. Vean, ahí están unos capullos. Lo que aún no entiendo es para qué es esto. Como para que fluya la ventilación por toda la casa, porque ya van varias que vemos así. Yo pensaba que era como la muestra para que se viera como los materiales, pero no, su función debe tener. Preguntando se resuelve todo en esta vida, amigos. Me dice el señor de aquí que ahí abajo es donde está como la chimenea, entonces sube el humo por aquí y luego se sale por las ventanas de acá arriba. Oh, ¿qué? ¿No me creen? Miren, chimenea y las rejillas. Mira, esta parte ya me traslada al Japón actual, ¿no? Digo, también Japón tradicional, pero Japón actual, lo que ya hemos visto en otros lados. Oigan, pues yo lo veía muy grande y dije, a ver, me están mostrando una pequeña parte de la casa. Y es que realmente de aquí para allá es el museo y en esta partecita es donde vive la familia. Yo pensé que iba a ver los trastes y la ropa sucia de las familias y no, amigos, o sea, todo está bien separado. Ahí andábamos arriba, miren, esa es la vista desde el piso alto de la casita. Así andábamos asomados como esos turistas. No sé si ya se los dijimos, amigos, pero todo este pueblito fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y último dato curioso antes de irnos, no nos queremos ir. Antes en este pueblito también se producía pólvora de manera clandestina, lo cual se nos hace irónico porque pues pólvora y todo esto combustible como que no va. Pues a lo mejor ese era el truco, la fachada, ¿no? Decían, ¿cómo van a producir pólvora en ese lugar? No se arriesgarían. Sospechamos que hace poco hubo una nevada porque ya se ve como muy pelón el cerro, ¿no? Como que muy marcadas unas partes verdes, todavía con los arbolitos y sus hojitas, pero otras, ¡pum!, ya muy pelonas. No creo que sea efecto Momiji porque todo está demasiado bien marcadito. ¿Qué tal esto, amigos? Hay japoneses que no se apegan a la ley. Hay taxis que no son oficiales. Miren, aquí en esta región, si se encuentran un taxi con placa blanca, no se suban. Aquí dice que los de placa verde son los buenos. Y si no, estén preparados para las consecuencias porque los taxis piratas chocan. Amigos, pues llegamos a Kanazawa, nuestro siguiente destino. Nos encantó Chiracahua, la verdad es muy bonito. No solamente es fotografiable, en serio es muy interesante. Valió la pena toda la travesía y la odisea para llegar. Por cierto, ya no les terminamos de grabar, pero los pudines sí estaban muy ricos, los más ricos que hemos probado hasta el momento. Eso sí, venían combinados con otra cosa, de que con gelatina, con café, con otro tipo de crema. También eso ayuda a que estén un poco más ricos con saborcito. No había una opción como natural, no sé si ya se había acabado. Si ya están en Chiracahua, sí vale la pena que se formen para probarlos, pero tampoco es como que digan, la única razón por la que voy es para probar el pudín. Sí está más bueno que otros, pero tampoco es que digan hay una gran diferencia. Pero bueno, nos gustó que hasta el botecito está
bien bonito, miren. Ahí dice, suscríbanse al canal de Sin Postal. Pero bueno, ahora sí, buenas noches, alegría. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós! Diles adiós. ¡Adiós! Tum 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 tum